Vale, pues bueno, vamos a dar paso a Nana Orihuela. Mariana Orihuela, yo creo que conozco como Nana, pero bueno, ya supongo que os dirá cómo queréis que la llaméis, Sí. supongo. Que viene desde Granada y va a ser la última charlita en nombre de Tequila Works. Yes. Y bueno, antes de darle paso a ella, bueno, agradeceros que todas las personas que habéis estado aquí presentes para todas las charlas, la verdad es que ha venido bastante gente y estamos muy contentos. Y además en Twitch hemos tenido números altos de viewers, o sea que estamos bastante contentos con esto. Y nada, os doy paso ahora a Nana, que la presentación es un poco interactiva, así que tenéis que hablar mucho en general. Y bueno, un aplauso para ella, porfa. A ver. ¿Se me escucha? Sí, vale. Bueno, hola, yo soy Mariana Orihuela. Vengo a hablar un poco de cómo construir el diseño de un juego y podéis ver que mis capacidades de diseño gráfico para combinar colores son nulas. Así que, bueno, yo voy a ser muy pesada, voy a estar hablando mucho con vosotros, que si no queréis interactuar conmigo, pues bueno, no pasa nada, también tengo preparado por si acaso el público es un público difícil. Así que, nada, empezamos. Bueno, ahí tenéis mis redes sociales y mi chío y, bueno, una foto mía, bucólica. Me presento. Como ya he dicho, soy Mariana, pero bueno, me podéis llamar Nana, que más bien por como me conoce casi todo el mundo. Soy diseñadora técnica dentro de Tequila Works. Llevo un añito y pico trabajando allí, pero bueno, antes de trabajar en Tequila también trabajé en otras empresas como Polyamorous, que trabajé allí de level designer, y Padawan Games, que trabajé allí de game designer general. Aparte de la experiencia profesional, he trabajado antes en bastantes jueguicos por mi cuenta, incluyendo pues, un montón de game jams, de las que he ganado algunas, supongo que por cadencia también, un poco. Y aparte, más antes, todavía remontándonos un poco hace unos cuantos años, estudié Ingeniería Informática y después de eso un máster de diseño de videojuegos en la Complutense. Vale, diréis, vale, diseñadora técnica. ¿Qué es eso? Voy a explicar un poco lo que es el diseño técnico para aquellos que no estén muy familiarizados con el concepto. Los diseñadores técnicos, primero somos diseñadores, como su propio nombre indica. ¿Y qué es un diseñador? Bueno, pues nos encargamos de, entre otras cosas, sobre todo especificar qué son las mecánicas, las dinámicas del juego. Es decir, ¿cómo hacemos que un juego sea divertido? ¿Qué es lo que hace el personaje? ¿Salta? ¿Se agacha? ¿Dispara? ¿Cómo dispara? ¿Cuánto dispara? ¿Cuánto daño hace? ¿Cuáles son los enemigos? Todo eso, pues eso, ¿cómo se juega el juego? Al final nos encargamos los diseñadores de definirlo. También, aparte, dependiendo del perfil del diseñador, hay diseñadores también del tamaño de la empresa. Cuanto más grande la empresa, más especializado será el perfil de los diseñadores. Hay diseñadores de inteligencia artificial, diseñadores de monetización, diseñadores de niveles, pero bueno, en general un poco el término diseño es muy amplio y engloba todo esto que es la definición de conceptos de cómo hacer que el juego sea divertido, cómo se juega y cómo se interactúa con el juego en general. Y sobre todo también una parte que nos encanta a los diseñadores y sobre todo a los programadores, la documentación. Los diseñadores hacemos mucha documentación para que luego los programadores puedan cogerla e implementarla. También prototipamos, pero muy importante, de manera más profesional ya sobre todo, los programadores son los que se encargan de llevar al final esto a código. Aparte, soy técnica. ¿Qué significa que soy diseñadora técnica? Bueno, pues los diseñadores técnicos somos, al final, diseñadores que tenemos un trasfondo un poco más técnico, un poco más de programación. Bueno, yo tengo compañeros que son diseñadores técnicos que no son necesariamente programadores, pero nosotros nos caracterizamos por poder prototipar mecánicas, por poder comunicarnos bien con programadores, porque tenemos pues esa jerga un poco más de alguien que ha estado picando código parte de su vida o que sabe cómo funcionan las variables por dentro, cómo funcionan los métodos y que sabemos qué es lo que hay que decir para luego pasárselo a un programador y decirle, oye, mira, necesito esto, esto y esto. ¿Es necesario ser diseñador técnico para ser diseñador? En absoluto. Yo tengo compañeros que vienen, por ejemplo, de arquitectura o de teatro interpretativo, que luego son diseñadores. Y el perfil que tú elijas, que sea antes de ser diseñador, te puede beneficiar un montón de cara a lo que quieras ser. Por ejemplo, los arquitectos suelen ser muy buenos level designers porque tienen esa vista de perspectiva, esa capacidad de visión espacial. Los diseñadores que son guionistas pues tienen mucha capacidad para la narrativa. Entonces, dependiendo un poco del trasfondo que tú tengas de antes, pues te viene muy bien para la especialización que tú quieras hacer dentro de diseño, pero no significa que tú no puedas ser un tipo de diseñador si no has hecho eso antes, simplemente ayuda. Vale, hablando del diseño de un juego.
Bueno, ya empiezo aquí a preguntar, ¿vale? Ya empiezo aquí a ponerme pesada. ¿Quién ha jugado a Outer Wilds? Que levante la mano. Juegazo, ¿eh? ¿Quién ha jugado a Celeste? Que levante la mano. Bien. ¿Quién ha jugado al Dark Souls? Lo siento mucho por vosotros. Bueno, al final estos juegos reflejan un poco de qué va el diseño de juegos, porque al final tú tienes 3 juegos totalmente distintos y exactamente ¿por qué son distintos? Pues porque, tachán, giro de dramático, la experiencia, los juegos y los diseñadores, el diseño al final lo que intenta transmitir es la experiencia de juego, qué experiencia queremos transmitir, qué queremos hacer que el jugador sienta. Y como podemos ver, estos 3 juegos son totalmente distintos. La experiencia que hay de uno a otro cambia radicalmente. Entonces, partimos como que el diseño de un juego está muy relacionado con la experiencia. Entonces, eso, podemos partir que de preferencia quiero jugar. Vamos a empezar con los mini ejercicios que yo he preparado aquí en la charla. Y bueno, levantáis la mano y me decís qué experiencia creéis que estos juegos quieren transmitir, ¿vale? Venga, uno fácil. ¿Qué experiencia creéis que puede transmitir el Spider-Man Miles Morales? ¿Qué? Molar mucho. Miles Morales, Spider-Man quiere que seas Spider-Man. O sea, si no se llamaría Batman o se llamaría My Little Pony, pero como se llama Spider-Man, es un juego que quiere que tú seas Spider-Man. Venga, de las sofás, ¿qué experiencia quiere que...? Tristeza, soledad, desamparo, un mundo difícil, un mundo complicado, supervivencia, una moral muy gris dentro de la humanidad. Hitman, no sé si sabéis cuál es, pero ¿qué experiencia quiere que transmita el Hitman? Sentirte inteligente, sentirte pues un asesino. Hitman al final es un asesino que pues, te manda contrato y tienes que dar la forma perfecta de ver cómo matar a alguien. Vale, pues vamos a ver un poquito más en estos juegos de ejemplos. Hemos dicho que Spider-Man, pues a la derecha en amarillo, la experiencia que te quiere hacer sentir es eres Spider-Man, ¿vale? Entonces, ¿cómo este juego consigue, que vaya gallo, cómo este juego consigue que te sientas como Spider-Man? Es una power fantasy, o sea, en general soy el puto amo, vaya. O sea, tú cuando eres Spider-Man no eres Manolo del barrio y va andando por la calle y te pegan cuatro para una paliza, ¿sabes? Eres Spider-Man, es una fantasía de poder. Tú lo que quieres es sentirte poderoso, porque si no, no serías Spider-Man. Entre ellos, pues, te incluye la mecánica de telaraña y balanceo. Si no tuvieras telaraña, no sería Spider-Man. Bueno, a lo mejor aquí se me escapa y hay algún Spider-Man que no tenga telaraña, ¿no? Pero en general, la división, este juego se enfoca mucho y uno de sus grandes logros, tanto este como el anterior, he puesto este, pero podría haber puesto Spider-Man el primero. Uno de los grandes logros es que el balancearse con las telarañas se siente fenomenal. O sea, es uno de los mayores logros de este juego, que se siente muy auténtico. Aparte tienen superpoderes. Puedes coger y puedes... Bueno, no lo he jugado, ¿vale? Pero sé que puedes levantar las alcantarillas, puedes lanzar a gente, puedes, no sé si paras coches y cosas así, pero en este juego te enfatizan, pues eso, teniendo superpoderes. Un combate muy dinámico, porque tú no eres, yo qué sé, el enemigo el rinoceronte de Spider-Man, tú no eres pesado, tú eres Spider-Man, eres súper ágil, pasas por debajo de un enemigo, te sube encima de otro, coges, lo lanzas, te pega a la pared, rebota, estás continuamente moviéndote de un lado a otro. Aparte, el sentido arácnido, que puede parecer una tontería, pero esto es una forma de justificar cómo los diseñadores han elegido meter un aviso al jugador de forma diegética, es decir, que pega con la narrativa. El Spider-Man tiene un sentido arácnido, es decir, que cuando va a recibir un golpe o lo que sea, le sale el sentido, tú ves el aviso y puedes pues, incluso reaccionar a ello. Puedes trepar, porque si no treparas no sería Spider-Man. Te puedes pegar al edificio, puedes subir al Empire State si quieres. Y sobre todo, por supuesto, tienes que salvar la ciudad. Si Spider-Man estuviera en una granja y no hubiera ningún tipo de villano, no se llamaría Spider-Man, se llamaría Stardew Valley. Vale. Entonces, importante también el hecho de tener esa necesidad de ¿por qué quiero sentirme como Spider-Man? Porque hay una ciudad a la que tengo que salvar, que todo eso lo lleva acompañando la narrativa, diseño de niveles, los enemigos, los bosses, que sean esos supervillanos preparados para que tú te cueste mucho enfrentarte a ellos, pero hagas cosas espectaculares y te cargues a un pavo que lanzaba rayos por los puños. Vale.
Pasamos de Last of Us. He resumido un poco la experiencia de como supervivencia más vínculo, porque creo que es verdad que la experiencia que te intenta transmitir es mucho. El mundo está desamparado, la gente es mala, pero también la gracia de Last of Us es esa mota de esperanza que hay en la humanidad y ver lo bueno. No sé si habéis visto el capítulo 3 de la serie, llorando, pero bueno, el capítulo 3 de la serie de Last of Us refleja mucho que a pesar de haber un mundo hostil, siempre hay una gota de humanidad que puede traerte esa felicidad y en el caso, pues yo creo que el vínculo lo refleja muy bien, el vínculo de Joel y Ellie. Entonces, ¿cómo se crea esta experiencia? Pues le he puesto no puede ganar. Ellie representa esa incógnita. Ellie es la última esperanza. Bueno, no sé si alguno vaya a jugar al juego o voy a destripar el juego, no al todo, pero bueno. Ellie es la esperanza de la humanidad porque ella no se infecta de los infectados. Entonces, es un poco incógnita. El juego juega con eso. Al final, parece ser que nada puede ganar al Cordyceps hasta que llega Ellie. Escasez de recursos. Si tú estuvieras en The Last of Us y hubiera 300 millones de balas y no tuvieras que gestionarte, no tuvieras que elegir qué objeto crafteas para hacerte o bien una venda o un cóctel molotov, no sería The Last of Us, porque tendrías de todo. O sea, yo creo que parte de la supervivencia se gana gracias a esa escasez de recursos. Tensión constante. Por supuesto, cuando tienes que meterte en una zona poco iluminada y empiezas a escuchar a un clicker, pues los infectados son el menos de tus problemas. Porque a mí esta frase me mola porque creo que al final los mejores juegos, los mejores medios de zombies son los que precisamente el centro no son los zombies, sino, por ejemplo, cuando hacen aquí que los zombies, vamos a decir zombies infectados, son un recurso. Al final, la humanidad acaba sacando lo peor de sí misma y los verdaderos villanos, los verdaderos enemigos durante la historia de la serie son las personas. Los zombies, pues eso, al final, al principio te dan miedo, pero acaban siendo un recurso más. El desarrollo de personaje y vínculo, como ya he dicho, esto no es solo supervivencia, al final también es un vínculo. Entonces, si todo empezara de la misma forma o no tuviera ningún tipo de desarrollo de personaje, este juego no sería el mismo. Serían dos personajes sueltos, que no tuvieran nada que ver uno con otro. Entonces, eso creo también es muy importante a la hora de crear esta experiencia. Vale, Hitman, la experiencia principal es soy un asesino. Entonces, yo creo que es un poco ingeniería inversa de, no sé si lo conocéis, Don't Waste to Die. O sea, Don't Waste to Die es una serie animada muy famosa que es como te explica maneras tontas de morir, literalmente. Entonces, es un poco jugar con la creatividad de cómo puedes matar a la gente. Tú ves veneno de rata, ves un machete y ves muchas cosas que tú dices, venga, ¿cómo utilizo esto de forma ingeniosa para cargarme al objetivo que es aquel? Entonces, creo que parte de la experiencia, parte de la gracia de Hitman es matar de forma creativa, porque nunca sueles tener una sola opción a la hora de cargarte a la gente dentro del juego. Aparte, juega también con el hecho de lo que ha dicho el compañero, de jugar de manera inteligente. No eres un terrorista, tú no vas a llegar y vas a coger un bazooka y vas a reventar el edificio. Tienes que jugar pues, un poco el rollo agente secreto, infiltrarte, ponerte un disfraz y juega mucho con eso también, con el sigilo. Tienes que planificar mucho por dónde tienes que entrar, por dónde tienes que salir, pues qué cosas tienes que saltar, cuándo esconderte, porque al final las personas siguen haciendo su vida y pues eso, tienen patrón de conducta, pasan por unos sitios, tienes que hacerte pues el mismo planning que sería cualquier persona que tiene que estudiar como infiltrante en un sitio y que tienes que coger y dónde lo tienes que llevar. Al final yo creo que esa es la gracia de este juego y cómo crear esa experiencia. Segundo, que bebe agüita. Vale. Muy bien, pues ahora que he hablado un poco de cómo estos distintos juegos intentan crear la experiencia a su manera, voy a hablar de qué son los pilares. Los pilares de un juego, al final, son esos conceptos. He puesto de 2 a 4, pero ya depende mucho del desarrollo del juego, del tamaño, de lo que quieran los desarrolladores. Al final es un número concreto de conceptos que resumen la experiencia de juego que se quiera crear. Estos pilares son muy importantes y son esos 4 conceptos que se tienen que tener pues, en fosforito, como carteles de neón, siempre que tú vayas a desarrollar algo, porque van a ser al final lo que te guíe y lo que te lleve a conseguir esa experiencia que tú quieres. Cualquiera de estos pilares, en el caso en el que se caiga, va a hacer que la experiencia se vea resentida, porque
si al final son como las 4 patas de una mesa coja no funciona igual. Bueno, sí, puede funcionar más o menos una mesa con 3 patas, ¿no? Pero no es lo mismo. Se acaba resintiendo un montón la experiencia y no es el mismo juego. Ahora después vamos a un ejemplo de por qué. Entonces, vamos a usar The Last of Us otra vez, porque creo que es un juego que se conoce bastante y ahora con la serie se conocen más, entonces creo que puede venir bien. Y esto es un poco desde mi punto de vista, porque al final yo no he participado obviamente, en el desarrollo de Last of Us, y son los pilares que yo considero, a lo mejor vosotros consideráis otros pilares, pero bueno, estos son los que he identificado yo porque creo, ahora justifico por qué. Vale, uno de los pilares principales, obviamente, Ellie y Joel, en mayúscula, grande y fosforito. ¿Por qué? Pues porque Ellie y Joel básicamente llevan la narrativa. Ya no solo son los personajes principales del juego, sino que su vínculo, sus interacciones y su inteligencia artificial hacen que The Last of Us sea The Last of Us, porque al final el juego va de ellos y de su viaje. La narrativa. Aquí es donde tenía yo controversia de que Ellie y Joel se podría meter dentro de narrativa, pero como aparte también incluía otras cosas que no eran meramente narrativa, lo he decidido dejar aparte también para destacarlo de la manera que merece. La narrativa, pues bueno, la narrativa del The Last of Us, si fuera solo Ellie y Joel, podría ser un juego de The Last of Us, sí, pero hay muchas otras cosas que hacen a The Last of Us un juego grande y en la que se apoyan Ellie y Joel, todos los personajes secundarios, todos los arcos, todos los giros dramáticos, los porqués. Eso va dentro del pilar de narrativa. El sigilo. En The Last of Us tú no vas como... Bueno, puedes, pero no es lo más óptimo. Y es como un loco pegando tiros porque las mismas mecánicas del juego te incitan a no hacerlo. Es mucho más eficiente intentar cargar a la gente por la espalda que coger y pegarle y gastar balas. Y por último, la supervivencia. Obviamente, The Last of Us es un juego de supervivencia porque hay zombies, porque hay recursos limitados y porque los personajes se tienen que buscar la vida para conseguir sobrevivir en ese mundo tan hostil. Entonces, estos son los 4 pilares que yo he identificado. No sé si tenéis alguno más que queráis comentar. ¿No? Vale. Me alegro que coincidamos. Vale. ¿Cómo se construyen los pilares desde el diseño? Bueno, ya hemos dicho que los pilares son lo que apoya la experiencia. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo de qué cosas del juego veo yo que apoyan a estos pilares que he comentado. Por ejemplo, el pilar de Joel y Ellie, entre ellos la IA interesante. Si Ellie, no sé si habéis jugado a Firewatch, también hay un juego de un guardabosques que hay una señora que te está hablando por radio. Y es verdad que se crea un vínculo, pero no es lo mismo tener que llevar tú a Ellie contigo, estás pendiente de ella, que te hablen por radio. Entonces, la IA de Ellie dentro del juego responde a lo que tú haces como jugador. Y eso lo hace interesante. La narrativa, obviamente, de Joel y Ellie, si la historia fuera distinta, no tendría no cogeríamos ese apego. Al final, Joel acaba viendo en Ellie a su hija perdida y todo el drama que pasa al final con lo de la cura, que la rescata, que no le deja, etcétera. Es una dependencia mutua. Al final, se cree Joel que él está llevando a la niña, pero vemos llegado a un punto del juego, spoiler, que Ellie es la que tiene que defender a Joel. O simplemente con la tontería de cuando tiene que llevar a Joel a Ellie en los tablones de madera por el agua porque Ellie no sabe nadar, o no sé si llega un momento en el que la UPA o algo así ella le tiene que tirar algo, es posible. Pero bueno, narrativamente hay un punto de la historia en el que se ve que no solo Ellie depende de Joel, sino que Joel también depende de Ellie y se lo acaba recompensando y devolviendo de una manera. Y por supuesto, todo esto apoyado en la, ¿cómo decirlo?, magnífica, inigualable actuación de Troy Baker y Ashley Johnson, que son los actores de Ellie y Joel, que además gracias al motion capture pues dan mucha más sensación, mucha más cercanía y los dos son unos grandes profesionales y se nota. Otro pilar, narrativa. ¿Vale? La narrativa, pues, en este caso, ¿cómo se apoya desde el diseño? Pues con un mundo despiadado. El diseño sería más diseño narrativo, más tirando para narrativa exclusivamente, pero bueno, me parece interesante comentarlo. El mundo es un mundo despiadado en el que pues todo te puede matar prácticamente. No hay héroes. Bueno, a lo mejor hay algún héroe suelto, pero normalmente, por desgracia, en este tipo de mundo los héroes acaban muriendo.
porque se fían de que no se tienen que fiar, intentan rescatar y acaban muriendo por desgracia. Pero bueno, en general es un mundo en el que no hay héroes y todo el mundo intenta sobrevivir a su manera. Y lo que había dicho antes, un poco de Ellie. ¿Hay alguna forma de ganar? No se sabe. Ella es la última esperanza, no se sabe si hay más, pero en general ella es una de las pocas esperanzas que le quedan a la humanidad de terminar con el Córdices, porque parece que eso es imparable. Lleva 20 años condenando al mundo. Y por último, una historia cautivadora, lo que he comentado antes, de la historia de Joel con su hija y cómo se ve reflejada en Ellie, el crecimiento del vínculo entre los dos, etcétera. El sigilo, ¿cómo se apoya desde diseño? Bueno, pues siempre, lo que he comentado antes también. Siempre es mejor opción el sigilo que disparar, porque tiene recursos limitados y aparte muchas veces incluso puedes esquivar los conflictos. Así que te conviene mucho más el sigilo. Enemigos que no solo usan la vista. El clicker, precisamente de las cosas que lo vuelven más interesante a nivel de diseño de enemigos, es que no solo utiliza la vista, sino que tú puedes utilizar ladrillos para distraerlo para un lado, si andas demasiado rápido creo que te podía escuchar, y este tipo de cosas desde el punto de vista de diseño son muy interesantes porque a nosotros nos ayudan a idear formas nuevas de entretener al jugador y que tenga que elegir estrategias interesantes. Y lo que estaba hablando, al final el sigilo acaba creando una estrategia. Por último, el último pilar del que he hablado, supervivencia. En el mundo no hay de todo siempre. Hay recursos limitados y los jugadores se las tienen que administrar. Entonces, hay número limitado de balas, te incita a la exploración, pero ¿qué pasa? Tú a lo mejor quieres entrar a un edificio y en ese edificio hay un clicker, pero a lo mejor que también hay balas que te conviene recogerlas. ¿Te conviene entrar a pesar de que te mate? Bueno, eso ya es decisión del jugador. Las armas se rompen, esto también es una decisión interesante porque te obliga a estar continuamente cambiando, continuamente buscando un arma y cuando te quedas sin armas, sin balas y sin nada, es hora de correr y buscarte algo. Esa sensación de peligro es precisamente lo que se busca aquí. Y por último, a mí una de las cosas que más me molan que apoyan ese pilar de supervivencia es que tengas que utilizar recursos iguales para craftear distintas cosas. ¿Te conviene más un cóctel molotov porque tienes un clicker ahí o te conviene más un vendaje porque tienes que curarte? Este tipo de cosas son las que hacen que el pilar de supervivencia se mantenga, porque si no, podrían a lo mejor haber otras opciones que eligen otros juegos, pero en este caso estas son las que han elegido y creo que se ve muy claramente qué es lo que tiene. Y luego, aparte, obviamente, los enemigos no tienen ningún tipo de piedad, no te van a perdonar la vida, van a ir a por ti y te van a arrancar la cabeza si pueden. Vale, y bueno, ahora otro ejercicio. Vamos, lo que he hablado antes, quiero comprobar qué es lo que pasaría si quitamos algunos de los pilares del juego y cómo se resiente la experiencia. Entonces, ¿alguien que me diga qué es lo que cree que pasaría con el juego si quitáramos el pilar de Joel y Ellie? ¿Qué? ¿Perdona? Exactamente, va a ser un juego genérico de zombies. Podría ser el Zombicide, podría ser el Guerra Mundial Z. Hay 200 millones de juegos de zombies ahí fuera y pasaría exactamente a ser un juego totalmente genérico. No tiene... Tendría su narrativa, sí. A lo mejor te cuentan que en vez de un hongo era una bacteria y que había tal cosa, pero no tiene identidad, yo creo que es la palabra. ¿Qué pasa si le quitamos a The Last of Us la supervivencia? Sí, un poco, un Walking Simulator, exacto. A lo mejor, pues bueno, te encuentras zombies, pero si no tienes esa urgencia, ni el peligro, ni la tensión, realmente te tienen que dar igual. O acaba convirtiéndose en un juego íntegramente de sigilo, un Solid Snake. Se podría convertir perfectamente, ¿sabes? Si quitamos la narrativa, aparte de Joel y Ellie, un arcade, sí, podría convertirse en un arcade perfectamente porque no tendría esa profundidad de juego que es la que se consigue gracias a a este pilar precisamente, porque a lo mejor Joel y Ellie existen, pero lo que hemos dicho antes, se resienten y no tienen esa identidad suya, aunque interaccionen, aunque existen los nombres, pero bueno, son Joel y Ellie, pues dos personajes más. Y si quitamos el sigilo, ¿cómo estaría la experiencia? ¿Eh? Son jugación, Resident Evil, sería pues el Uncharted un poco también del estilo, un juego de tiros y que tú te lías
entras en la sala como Pedro por tu casa y te cargas los zombies sin ningún tipo de problema. Muy bien, pues bueno, ya veis que si quitamos los pilares de The Last of Us, deja ser un poco The Last of Us. Vengo a hablar un poco ahora del proceso creativo. Esta es una de las líneas de desarrollo que sigo yo con esta charla para que veáis más o menos una de las formas de hacer este proceso creativo. Hemos partido de la idea, ¿vale? La idea, pues, una idea que tú tienes y de esa idea baja una experiencia. Vamos a seguir con The Last of Us. Supervivencia más un vínculo, ¿vale? Tenía una idea, ostras, el Cordyceps, guapísimo. Neil Druckmann dijo en su casa, guapísimo el Cordyceps, vamos a hacer un juego del Cordyceps. ¿Qué experiencia quiero hacer? Venga, una supervivencia, encima vamos a meterle así un vínculo interesante. Vale, ¿y cómo bajo esta experiencia? Venga, pues hacemos el desglose de la experiencia, que es lo que hemos hecho antes, un poco diciendo, venga, pues esta pues, se dividía en esto y esto. Después del desglose de la experiencia, podemos intentar sacar los pilares del juego, que son los que acabamos de ver, para decir, vale, ya tengo más o menos qué es lo que podría formar la experiencia y ahora voy a decir cuáles van a ser las bases para crear el diseño. En base ya a los pilares que tengo, digo, muy bien, creo el diseño de lo que veo más interesante, de lo que creo que puede aportar a los pilares y puede que funcione a la primera, puede que no, para eso están los prototipos. Pero bueno, esto nos lleva también a una pregunta. ¿Qué es antes, la gallina o el huevo? Porque ¿la mecánica lleva la metáfora o la metáfora lleva la mecánica? Porque en este caso, en el de Last of Us, la metáfora, que era el Cordyceps, llevó a la mecánica, sigilo, supervivencia, tiros, tal, no sé qué. Pero hay otros juegos, yo qué sé, a lo mejor hay un juego, el Mario Kart, conducir, lleva la metáfora. Pues Mario está con su amigo en un patio y tiene que hacer carreras. ¿Sabes? Depende mucho de la decisión de cada uno. Hay personas que empiezan un poco por lo más metafísico, que es esa metáfora, que es esa idea que se tiene de quiero hacer un juego de, no sé, que hable de mi relación con mi abuelo, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo llevo eso a una mecánica? Pues bueno, pues ya pues empiezas a desglosar los pilares que tú que crees, o al revés, se puede construir. ¿Pasa para atrás? Ahí. Pues esta línea se puede hacer incluso al revés, ¿sabes? Puedes pasar del diseño a la experiencia, que es pues, lo que este tipo de juegos que son más mecánicos, que a lo mejor decís, tío, tiene una idea guapísima de una mecánica, quiero que sea de jugar al tenis en el espacio, en 4 dimensiones, yo qué sé. Y entonces, pues, eso es lo que acaba siendo al final de la mecánica a la metáfora, que es un poco el proceso inverso. Vale, en el hipotético ejemplo de que imaginaos que mañana tenéis una Game Jam, ¿vale? Tenéis una Game Jam y no sé si puedo yo poner aquí esto desde aquí, el vídeo, que es un tráiler del juego que... mira, sí, se puede poner. Vale, no se ve nada. Qué bien. Bueno, no pasa nada. Es una niña con un monstruo que le roba un pato, ¿vale? Este fue un juego en el que yo participé en la Global Game Jam 2019. Os dejo que veáis y ahora... Súper pulido, como podéis ver, juego de Game Jam. Y creo que ahí termina, me parece. Sí. Vale, bueno, este juego que yo participé, la Global Game Jam de 2019, ¿cuál era la idea? El tema de ese año, no sé si os acordáis, era What does home mean to you? Partimos de la idea base, ¿vale? Esta es la idea que había en esa jam. Entonces, ¿qué experiencia queremos transmitir? Bueno, hay mucha gente que lo hizo de una manera, de otra. A nosotros se nos ocurrió que el hogar de una persona puede no ser su hogar físico, sino puede estar en algo muy concreto, porque a lo mejor ese hogar físico tiene algo que le aterra, ¿sabes? Un poco, pues, eso, el hogar no tiene por qué ser un lugar físico, sino algo que a ti te guste y que te transmita esa paz mental. En este caso, pues precisamente, la niña convive con un monstruo y lo único que para ella significa hogar es lo que se roba. De ahí queríamos, esta era la experiencia principal. ¿Qué mecánica, bueno, qué pilares? Es una niña. La niña no va a coger una escopeta y le va a pegar 4 tiros al monstruo.
Por de ahí el sigilo. Tensión, es un monstruo muy grande, amenazante, le acaba de quitar el muñeco, precisamente. Queremos que haya esa tensión de que en cualquier momento pues, te puede castigar el monstruo y mandarte a tu cuarto, que es lo que pasaba si te pillaba. Exploración, tienes que ver dónde está el pato, porque luego aparte se ve que el pato lo ha roto, entonces tienes que encontrar los distintos componentes para poder arreglar el patito, mientras que el bicho está para arriba y para abajo en la casa. Y de ahí pasamos a las mecánicas. ¿Qué mecánicas? Pues bueno, pues si ves el bicho que aparece por el pasillo, te puedes esconder en baúles y no te pilla. Luego puedes andar despacio para simular ese sigilo y que no te escuche, como hemos visto lo de la cocina. Puedes recoger objetos para gestionar ese mini inventario para arreglar el pato. Bueno, al final era un juego que ya era muy chiquitito y no nos dio tiempo a mucho, pero bueno. Más ejemplos de juegos así que podamos en los que haya participado. Bueno, este juego participamos, se llama Apnea, fue para la Global Startup Cities y es un juego, no sé si se aprecia, pero bueno, es de un submarinista y un pececito. Y el tema era win-win situation. Entonces se nos ocurrió una idea en el que estaban en el fondo del mar un pez y un submarinista y tenían que colaborar para salir de ahí porque uno y otro no podían conseguirlo. Entonces, de ahí la experiencia era el buzo y pez tienen que escapar juntos. Los pilares, queríamos que fueran más enfocados a puzzles. La cooperación, obviamente, como era win-win situation, era el pilar central. Y interdependencia para que, no sé si esa es la palabra o la que lo leo, bueno, que uno depende uno del otro. De ahí a las mecánicas. Ambos se pueden mover, pero uno puede hacer cosas que el otro no puede. Creamos esa necesidad de que uno y otro colaboren. Pues el buzo, había un kraken gigante que el buzo podía utilizar el sonar y espantarlo, pero el pez podía colarse por sitios más chiquititos, por un sitio que tenía una alga venenosa y no sé qué. Y el último ejemplo que voy a poner ya, de verdad, junto con un par de amigos, hice este juego para una ya narrativa, que era un juego, no había realmente un tema, así que cogimos una idea que yo tenía de hace tiempo, que era un hombre lobo que es detective, que es ciego. Entonces, ¿cómo queríamos desarrollarla? Bueno, Pilares es ciego, entonces el juego tenía que reflejarlo. Se ve que no hay interfaz per se, sino que se basa más en los sentidos del personaje. La narrativa, puzzles, que como era detective, queríamos que se enfocara mucho el tema ese detectivesco. Aparte, las mecánicas que derivamos de esto, pues, como no había algo visual, podías ver los olores reflejados en la interfaz, podías sentir los latidos del corazón cuando hacía interrogatorio, y esta fue una forma de intentar nosotros más o menos hacer los puzzles, podías ver cuando mentía a alguien, si le hablaba, y eso molaba bastante. Y, bueno, en conclusión, la experiencia tal cual. El diseño es la experiencia y vuestro desarrollo tiene siempre que apoyar a que esta experiencia se cumpla, analizarla cuidadosamente, buscar los pilares e intentar que todo vaya en apoyo a esa experiencia. Y ya no sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, ahora toca hablar más. ¿Tenéis preguntitas o algo? Sí, ¿no? Buenas. Bueno, primero felicidades, me ha gustado mucho. Gracias. Y como programador que trabaja mucho con los diseñadores, siempre me surge una duda porque, como tú dices, generáis mucha documentación, pero esa documentación está en papel, luego hay que probarla. Entonces, la pregunta es, sobre todo que tú me comentas que prototipas, ¿cuándo decidís que eso puede pasar a los programadores o dais como válida una mecánica o algo que queréis transmitir en el juego? Vale, eso depende mucho del flujo de trabajo de cada empresa. Yo lo que estoy haciendo últimamente es que normalmente prototipamos, ya bien sea nosotros o un programador hace un prototipo rápido en Blueprint o lo que sea, y si vemos que la experiencia se valida, decimos, oye, esto que hemos hecho está hecho con 4 cables guarros en Blueprint, súper feo, súper horrible, lo ve un programador y llora, pero funciona, ya puede pasarlo a código. Hasta que no funciona no se ve. Hay muchas veces que no se puede... No da tiempo y tienes que jugártela a que un programador programe en C++ algo que tú no has validado todavía. Pero generalmente lo que se intenta siempre es intentar con un prototipo sucio validar, la palabra es validar, si eso funciona. Y cuando se valida ya una vez se pasa ya más a código más limpio. Sí, pero me refiero, una vez validáis, ¿diseñáis mejor esa documentación o lo extendéis más? Eso era un poco... Sí, conforme vamos validando el prototipo,
intentamos ahondar o lo que nos van pidiendo de, oye, hace falta que especifique un poquito más de esto, o oye, mira, esto no se entiende, o oye, es una frase favorita de, ¿qué pasaría si...? Es como, maldito programador, no me busques los casos de corner cases, que yo estaba muy feliz y ahora me acabas de sacar un problema de ningún sitio. Y nos suelen dar feedback de esa documentación conforme vamos prototipando, incluso sin haber llegado al prototipo, nosotros la vamos cambiando sobre la marcha. Es muy importante, no he dicho, tener la documentación al día, querer a vuestros programadores y tener la documentación bien actualizada. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla más? Vale. Bueno, tenía dos dudas. La primera era, como level designer, quería saber qué recomendabas para practicar, porque he escuchado muchas herramientas, desde el diseñador de niveles de Counter-Strike hasta el Battle Block Theater, y la verdad es que me gustaría saber tu opinión. Vale, para poder aprender a ser diseñador es una putada, pero va a tener que hacer juegos. O sea, lo mejor que puedes hacer para aprender a diseñar es hacer juegos y que la gente los pruebe. O analizar juegos también es una buena forma. Hay muchas herramientas hoy en día por ahí sueltas, o muchos canales de YouTube, por ejemplo, no sé si conocéis, seguro que conocéis, GMTK, Game Maker's Toolkit, el papá del diseño de videojuegos. Yo gracias a él estoy aquí. Y es verdad que difunden muy bien, pero tú puedes tener muchos conocimientos de vídeos de YouTube, de cursos, pero es muy importante que en algún momento pierdas el miedo y te lances a prototipar tú algo. Es decir, venga, tengo esta idea, voy a intentar llevarla yo, porque ahí es verdaderamente cuando te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas como diseñador, de cómo se valida. Entonces, yo diría sobre todo hacer prototipos, participar en muchas game jams, que sí, es muy buena forma de hacer prototipos cortos, de coger experiencia con un equipo. Y también está muy bien analizar juegos. Tengo compañeros de trabajo que son unos cracks analizando juegos e intentar sacar los entresijos del diseño de ese juego, como por ejemplo una cosa tan tonta como hemos hecho hoy con The Last of Us, el por qué, cómo apoya esa experiencia, a la experiencia que te quiere transmitir el juego, todas las mecánicas. Pues ese tipo de ejercicios poquito a poco te van dando ese tipo de conocimientos que yo creo que pueden ayudarte a meter un poco la pierna en diseño. Bien, y la última duda que tenía era que también en el Discord se estaba hablando mucho ahora de la Game Jam, de transmitir mecánicas de juegos de mesa a videojuegos y viceversa. ¿Qué opinabas? Si veías que era algo útil o no. Bueno, al final los juegos de mesa son videojuegos con una interfaz un poco distinta. Pierden la interfaz de la digitalización y del tiempo real. Yo creo que hay muchas mecánicas interesantes que funcionan mejor en juegos de mesa que en juegos digitales y viceversa. Creo que si hay algo que puede funcionar en el juego de mesa, dependiendo de la situación, puede funcionar potencialmente en un videojuego. Pero dependería mucho del caso. Pero sin duda, al final, muchos diseñadores de videojuegos han pasado a ser diseñadores de juegos de mesa y viceversa. Vale. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, muy buena charla. Outer Wilds es mi juego favorito número 1, me encanta que lo hayas citado. Una preocupación que veo mucho en la esfera del desarrollo de juegos es que una idea a veces sea o muy parecida o que esté copiando a una idea más popular, o el miedo de que acusen a esa idea de copiarlo. ¿Qué consejos darías para sacar ese miedo, esa sensación? Vale, mucha gente, y es verdad, hoy en día dice que todo está ya inventado. O sea, es muy difícil, muy complicado sacar un juego que tenga una mecánica que sea novedosa o que tenga una experiencia que sea novedosa, porque al final, entre animación, televisión, estamos bombardeados constantemente con miles de millones de ideas de miles de millones de gente que están trabajando en miles de millones de temas que ya han sido explorados. Entonces, es muy difícil encontrar una idea completamente original, pero sí es verdad que los videojuegos, una ventaja que tienen es que tú puedes combinar distintos temas para crear experiencias totalmente novedosas. Precisamente yo creo que el potencial de los juegos está en la interacción y la experiencia que vive cada persona. Tú puedes contar una historia y contársela a la persona para que la viva. Un ejemplo de mi juego favorito, el Hellblade. Hellblade no deja de ser un juego en el que, no sé si lo habéis jugado, pero bueno, es una chica celta que escucha voces y tiene que pelearse contra demonios para conseguir traer el alma de su marido del infierno. ¿De qué va el juego? El juego no va de una chica celta que se pelea con demonios para traer el alma de su marido. El juego va de la esquizofrenia. Te meten la esquizofrenia como
es un juego sobre concienciación acerca de las enfermedades mentales. Utilizan el hecho de que el personaje escuche voces como mecánica. Tú cuando te pones los cascos, escuchas, cuidado por aquí, lo escuchas ubicado, porque los cascos juegan con eso, lo escuchas ahí y tú sabes que te tienes que girar hacia acá para bloquear. Entonces, yo creo que no es tanto que la idea sea algo que ya no esté explorado, sino más bien buscar cómo esa experiencia puede hacerla de forma distinta, cómo puede hacer que esa persona sienta con tu juego algo que puedes sentir con otros juegos a lo mejor, pero es único según como tú lo cuentas. Guay. ¿Más preguntas? Vale. Buenas. Mi pregunta era que tú como diseñador de experiencias o de videojuegos, ¿cómo te vendes a una empresa? Y al mismo tiempo lo contrario, una empresa que busca en un diseñador. Vale, bueno, depende mucho de la experiencia y del perfil que se tenga y tal. Normalmente cuando tú eres diseñador es muy importante que tengas un portfolio en el que tú... Hay gente que intenta venderse a las empresas diciendo, buah, yo tengo una idea de un juego con temática medieval en el que el dragón captura a la princesa y te sueltan un párrafo, un GD de 30 páginas de solo la historia. Es como, no, dime cómo se juega tu juego, déjame jugar a tu juego. Cuantos más prototipos tengáis en vuestro portfolio, en vuestro itch.io, mejor, porque así las empresas van a poder probar y ver qué sabéis hacer y ver lo que habéis participado. Es verdad que visualmente también hace falta tener algo bonito, hace falta tener algo trabajado. Si habéis conseguido hacer un prototipo, aunque sea solo de una Game Jam, pero bueno, un juego cerrado compacto. La empresa suele buscar en diseñadores gente que tenga eso, prototipos o gente que tenga experiencia a la hora de resolver conflictos pues, de diseño. ¿Y cómo se consigue aprender a resolver conflictos de diseño? Participando en muchos proyectos que te planteen distintos tipos de problemas. En la Jams es que soy muy pesada diciendo la Jam, pero cuando te lanzan un tema, al final no te están haciendo otra cosa que darte un problema. Te diciendo, toma, la palabra, yo qué sé, gato naranja. Hazme un juego con un gato naranja. Eso es un problema. Entonces, al final, quieras que no, están haciendo que tú tengas que aprender y desarrollar esa creatividad para poder encontrar la forma de resolverlo. Y buscarán que a lo mejor la mecánica esté pulida, el game feel, normalmente te pueden hacer pruebas de técnica o pruebas menos técnicas. Analízame este juego y dime por qué Kratos lanza el hacha. Entonces, pues, y bueno, luego aparte que la empresa, ¿cuál es la otra versión? ¿Qué busca la empresa a un diseñador o viceversa? ¿Tú cómo demuestras las cosas que sabes? Ya me has dicho que como con prototipos, ¿no? Sí, al final con prototipos, un buen portfolio, algo llamativo y una carta una carta de motivación. Le escribe una carta durándole la píldora a la empresa a la que quiera entrar, diciéndole por qué te tienen que contratar, por qué tú eres buen diseñador y con eso más o menos tienen una buena forma de intentarlo. Más preguntas. ¿Alguna más? Yo he visto antes por ahí. No soy tímido. Venga, timidez. Si no, pues ya es la hora de cenar. Así que... Vale, pues en principio listo. Bueno, voy a mirar un momento Twitch, porque creo que habían preguntado algo antes por ahí. A venga. ver. No puedo mirar Twitch porque se va a apagar el ordenador. Así que... Carlos, ¿hay alguna pregunta en Twitch que pueda yo leerle a Nana? Porque me suena que sí. ¿No? Vaya. Es la misma pregunta que ha hecho el último chico. Vale. Listo. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias Un a aplauso, vosotros. por fin. Vosotros. Pues listo, terminamos ya nuestras charlitas deluxe. Muchísimas gracias por estar por aquí, por estar en Twitch también. Espero que os hayan gustado. Y que esto sea pues el inicio de más charlitas deluxe en los próximos encuentros que hagamos, que yo creo que puede estar bastante bien seguir haciendo este tipo de eventitos, ¿no? Y nada, ya... Bueno, comentar también que, bueno, este charlitas deluxe está patrocinado por Devolver Digital, que, bueno, nos apoyan todo este 2023 en todos los eventos que vamos a hacer y para nosotros es un orgullo, la verdad. Y, en fin, veo gente aquí que va a estar mañana ya en la Málaga Jam Weekend 15. Así que solo os digo que durmáis mucho y que vengáis mañana con muchísima energía y a darlo todo porque nos vamos a pasar súper guay.
Os espero a los que vengáis a participar a partir de las 3, que es cuando hacemos el check-in, y con todas las cositas que necesitéis, los saquitos de dormir, si os queda a dormir, el colchón, antifaz, productos de higiene para ducharse y están muy limpitos, por favor, que eso es súper importante. Hay que lavarse los dientes también, eso está incluido. Y bueno, en fin, que ya mañana me veréis otra vez dando la chapa. Que muchísimas gracias por estar por aquí.